Hey, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Y así le pido a Dios que estés tú también y que te dé muchas bendiciones. ¿Dónde están los restos de Cristóbal Colón? Esa es la pregunta del millón de pesos. ¿Dónde están los restos de Cristóbal Colón? Porque resulta y viene a ser que después de muerto Cristóbal Colón, los restos de Cristóbal Colón viajaron tanto o casi tanto como cuando él estaba vivo. Que él hizo 4 viajes portentosos de España a América, al Caribe, pero también antes de eso él había viajado muchísimo. Pero resulta que cuando Cristóbal Colón falleció en la ciudad de Valladolid, España, el 20 de mayo del año 1506, fue enterrado, murió en Valladolid y fue enterrado en el monasterio de San Francisco, en esa ciudad. Pero 3 años después, en el 1509, fue trasladado del monasterio de San Francisco a la Catedral de Sevilla. A pedido de Cristóbal Colón, que en su testamento pidió que sus restos descansaran eternamente en la ciudad de Santo Domingo, en el año 1523 sus restos fueron trasladados por la esposa de su hijo Diego Colón, fueron trasladados junto con los de Diego Colón y Luis Colón, nieto de él, a Santo Domingo, a la ciudad de Santo Domingo, donde fueron enterrados en el monasterio de San Francisco de Asís. Eso es en el mismo lugar donde los domingos el grupo Bonje toca son. Y luego, ya en el año 1544, fueron trasladados desde el monasterio de San Francisco de Asís a la Catedral Primada de América. Y ahí estuvieron sus restos depositados al lado de la puerta que va hacia el Parque Colón durante muchísimo tiempo, hasta que en el año 1655 se produjo la invasión de los ingleses Penn y Venables, que tenían la encomienda de tomar por asalto la isla de la colonia española de Santo Domingo y convertirla en una colonia inglesa. Y por eso, entonces, el arzobispo de Santo Domingo, Francisco de Pío Guadalupe y Telle, le quitó la lápida a la tumba de Cristóbal Colón para que los ingleses no profanaran su tumba. Luego, en el año el 25 de noviembre del año 1795 se produce el Tratado de Basilea, mediante el cual los españoles les regalaron la isla de Santo Domingo a Francia, y por eso cuando los españoles se fueron, pues se llevaron para La Habana, Cuba, los restos de Cristóbal Colón y varios familiares de él, y los enterraron en la Catedral de La Habana. Pero se llevaron para Cuba solamente la mitad de los restos de Cristóbal Colón, porque respetando la voluntad de él, dejaron escondidos en la Catedral de Santo Domingo la mitad del esqueleto de Cristóbal Colón, y por eso fue que unos años después de haberse llevado los restos de Cristóbal Colón, cuando se creía que los restos que Colón estaba enterrado en La Habana, pues en el año 1877, cuando se le estaba haciendo unas reparaciones al piso de la Catedral de Santo Domingo, porque estaba desnivelado, se estaba hundiendo el piso, se produjo un derrumbe, encontraron un nicho donde habían estado enterrados los restos de Cristóbal Colón, y en ese nicho encontraron un sarcófago de plomo con letras en relieve en la tapa cuando la levantan, y ahí se lee: aquí yacen los restos del almirante de la mar Océana, don Cristóbal Colón. Ese descubrimiento, eso fue cuando el gobierno del presidente Ulises Heró. Ese descubrimiento llamó mucho la atención, y el presidente convocó al cuerpo diplomático acreditado en la República Dominicana para que fueran testigos de que habían aparecido en la ciudad de Santo Domingo la mitad de un esqueleto que correspondían al almirante Cristóbal Colón. El cónsul español, señores, el mismo cónsul español, Francisco Muñoz R.
de Moncada dio fe y testimonio de que esos huesos eran auténticamente los de Cristóbal Colón, el cónsul español. Entonces, resulta que para ese entonces el arzobispo de Santo Domingo lo era el Francisco de Pío Guadalupe y Telles. En una carta que le envió Francisco de Pío Guadalupe y Telles al rey de España, le confirmó que él había visto y tocado los restos de Cristóbal Colón. En el año 1899, cuando se produce que los españoles ya tienen que irse de Cuba porque se había realizado la independencia de Cuba, se llevaron para España, nuevamente para Sevilla, los restos de Cristóbal Colón, su hijo Diego, en fin, los familiares de Cristóbal Colón se los llevaron nuevamente y enterraron los restos de Colón en la Catedral de Sevilla. Pero sospechamos que se llevaron no la mitad, porque una mitad está en Santo Domingo y la otra mitad estaba en Cuba, pero para España se llevaron el 15% de los restos de Cristóbal Colón, porque son los mismos españoles los que al investigar y hacerle pruebas de ADN confirmaron que se trataba de los restos de Cristóbal Colón, pero que solamente tenían unos 200 gramos, que esos huesos y cenizas no llegaban a pesar ni siquiera 200 gramos. O sea que era el 15% de los restos de Cristóbal Colón. ¿Qué nos dice eso? Que el otro 35% de Cristóbal Colón se quedaron en Cuba, escondidos en algún lugar de la Catedral de La Habana, y eso no lo saben los cubanos. Se lo estamos dando a conocer ahora. Eso no lo saben los cubanos, que la mitad del esqueleto de Cristóbal Colón, o sea, su quijada, partes del cráneo, el omóplato izquierdo, todos los huesos del brazo izquierdo, todos los huesos de la pierna derecha, 12 costillas y el espinazo completo, aparte del esternón, que también el esternón, están en Santo Domingo. Todo eso se mantuvo en Santo Domingo, avalado por los que cuidaron los restos de Cristóbal Colón durante siglos en Santo Domingo. Hay testimonio de 6 arzobispos de la ciudad de Santo Domingo que dan fe y testimonio de que esos son los restos de Cristóbal Colón que estaban ahí. Que de hecho, cuando fueron encontrados los restos de Cristóbal Colón, para esa época el arzobispo de Santo Domingo lo era el arzobispo Rocco Cochía. Y él y el padre Villini, Francisco Javier Villini, dan fe y testimonio de que ellos vieron y tocaron los restos de Cristóbal Colón, como también en el año 1992, con motivo de la celebración del 5º centenario del descubrimiento de América, el arzobispo de la ciudad de Santo Domingo, Octavio Antonio Veras, dio fe y testimonio de que él vio y tocó los restos de Cristóbal Colón cuando fueron trasladados desde la Catedral de Santo Domingo, donde siempre estuvieron desde el año 1523, desde 44, perdón, en la Catedral 1544, hasta el 1992, cuando fueron trasladados por motivo del 5º centenario del descubrimiento de América, lo recalcamos, al Faro a Colón, donde está la mitad del esqueleto de Cristóbal Colón, aunque los españoles se nieguen a aceptarlo. Ellos dicen que no, que se le hizo pruebas de ADN y que son auténticos restos de Cristóbal Colón, los que están en Sevilla. Sí, eso es cierto, nadie le dice que no. Pero ellos tienen el 15%. El otro 35% está en La Habana, Cuba. Y la mitad de los restos de Cristóbal Colón están en Santo Domingo. Eso está comprobado, avalado por los que cuidaron esos restos durante siglos, avalado por el cónsul de España cuando aparecieron ese sarcófago de plomo que contenía los restos de Cristóbal Colón. Así es que admitan los españoles y los turistas que van a la Cartuja a ver los restos de Cristóbal Colón, saben que después que lo vean allá, deben ir a Santo Domingo para ver también
la otra parte de esos restos, porque los restos de Cristóbal Colón están en los dos continentes. Una parte está en España y la otra parte está en la República Dominicana. Y para ver esto, váyanse a mi canal, El Caribe, su historia y su cultura, y miren ahí arriba. Miren ahí arriba ese video, búsquenlo, que hay más información, más detallada. ¿Dónde están los restos de Cristóbal Colón? Búsquenlo ahí en ese video. Y les garantizo que les va a encantar. Hasta aquí llegamos, dándoles las gracias por su atención, solicitándoles que se suscriban en mi canal, El Caribe, su historia y su cultura, y que vean los 53 videos que he publicado, que les garantizo que les van a gustar muchísimo, porque contienen mucha información buena acerca de literatura, historia del Caribe, folclore, en fin, muchas cosas que a ustedes les van a gustar. Reciban un abrazo y la bendición del Padre Celestial.